Gracias. ¿Estáis? Vale. ¿Nos diga? Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a esta convocatoria que hacemos desde las diputaciones provinciales. Tenemos aquí a mi izquierda a la presidenta de la Diputación de Cáceres y a mi derecha a Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz. Os hemos convocado para hablaros del Plan de Empleo Social, que, como han podido comprobar, hoy el Diario Oficial de Extremadura publica la resolución de los puestos de trabajo que han solicitado los ayuntamientos y las entidades locales de nuestra región. Tenemos que decir que ha habido 409 ayuntamientos y entidades locales que han solicitado esta subvención sin ninguna incidencia mayoritaria. Lo único que sí debo de decir es que el Ayuntamiento de Cáceres, una vez más, pues no ha optado por solicitar el 100% de la subvención que le ofrecen las Diputaciones y la Junta de Extremadura para la contratación del Plan de Empleo Social. Renuncian una vez más a casi 600.000 euros. De 160 personas que podían contratar, solo van a optar a 64 y pierden la oportunidad de contratar a 96 personas de la ciudad que realmente lo solicitan. Sin embargo, por otra parte, municipios pequeños de la región han hecho un doble esfuerzo, incluso han aportado fondos propios para hacer más contrataciones. En total, 31 contrataciones más que se sumarían a las 3.135 en total en toda la región. Esto demuestra la solidaridad con las personas que peor lo están pasando y nosotros sabemos que es un esfuerzo para los ayuntamientos, pero les agradecemos que tengan este gesto. Como saben, el objetivo del Plan de Empleo Social es generar sobre todo rentas a este tipo de personas. Es un plan de segunda oportunidad para parados de larga duración. Les proporcionamos durante 6 meses un empleo y esto además les permite y les da la oportunidad de poder volver a ingresar en el circuito de prestaciones, lo cual es muy importante. Como ustedes saben, este plan surge el año pasado ante una necesidad de urgencia que nos encontramos las diputaciones provinciales y la Junta de Extremadura en nuestra región. Más de un 40% de las personas que estaban desempleadas ya no recibían ningún tipo de prestación. Nosotros, como Administración y concienciados políticamente, no podíamos dejar de lado a este tipo de personas y decidimos las 3 instituciones unirnos, a hablar y poder poner en marcha en un tiempo récord este plan de empleo social. Y frutos de esa primera edición tenemos que destacar que ya los recoge la última EPA de este trimestre. La última EPA nos dice que solo en un año en Extremadura han descendido 2 puntos la tasa de personas que no cobran ningún tipo de prestación. En octubre del 2015 nos encontramos un 40,3% que habían agotado el total de las prestaciones y ahora nos situamos en un 38,7%. Tengo que destacar que, evidentemente, esta cifra nos sigue preocupando y nos sigue alarmando. Por ello, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, tanto las Diputaciones como la Junta, mientras que sea necesario, seguiremos abriendo nuevas ediciones de este Plan de Empleo Social. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta que este Plan de Empleo Social no es una política activa de empleo, es un plan de emergencia social. Y tenemos que decir que estamos muy satisfechos con los resultados de la primera edición de este último año.
En un año se han creado 4.000 puestos de trabajo, más de 3.000 de ayuntamientos y entidades locales, y en el programa 2, que está destinado para empresas privadas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, había un fondo de 4,8 millones de euros que se ha agotado totalmente, y esto ha permitido crear 800 puestos de trabajo, de los cuales 200 tienen compromiso de contratación de 6 meses más. Y eso es muy positivo. Yo, por mi parte, por último, recordarles que esta segunda edición del programa 2 para empresas y entidades sin ánimo de lucro sigue abierto, está abierto en la actualidad para que lo puedan solicitar hasta el 9 de diciembre. Y les paso la palabra, evidentemente, a los presidentes de las diputaciones. Charo. Venga. O Miguel Ángel, en este caso. Bien, pues nada, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero destacar que hay que agradecer a la Junta de Extremadura el compromiso para con el empleo. Yo creo que cuando un Gobierno se compromete a través de su programa electoral a hacer algo, lo mínimo que debe hacer es hacerlo. Y en ese sentido yo creo que si hay algo que está cumpliendo con firmeza la Junta de Extremadura y el Gobierno de Guillermo Fernández Vara es precisamente poner en valor un compromiso electoral y, por lo tanto, cumplir aquello que se dijo, que no era otro que rescatar a aquellas familias, a aquellas personas que tuvieran más dificultades como consecuencia de la crisis. Es verdad que este plan de empleo social que iniciamos el año pasado entre la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y de Badajoz se ha hecho sin bombo y sin platillo. Se ha hecho sin escenario y sin colores, sin muchas luces de colores, sino que se ha trabajado en los despachos para poner en valor lo más importante que debe tener la política, que no es otra cosa que las personas. Sabéis que el año pasado lo presentamos por primera vez con el presidente de la Junta de Extremadura. Este plan de empleo viene como consecuencia de una llamada del presidente a la presidenta de Cáceres y a mí para conocer de primera mano la disponibilidad que tenían las diputaciones para aportar a este plan de empleo social. De esos 24 millones globales, 12 lo aportan las 2 diputaciones. Y tengo que decirle que, aunque la competencia en materia de empleo no la tienen las diputaciones, si de algo me siento contento y feliz como presidente de la Diputación es contribuir a mejorar la vida de la gente y, por lo tanto, a colaborar con la Junta de Extremadura en un plan de empleo social que, como decía antes, está rescatando la vida de muchas familias. Por eso uno no deja de sonrojarse y alarmarse cuando observa cómo el principal partido de la oposición en Extremadura no solamente se pone al lado de la Junta de Extremadura, sino que se pone enfrente para que, en la medida de sus posibilidades, que por cierto son pocas, boicotear algo tan importante para nuestra comunidad autónoma. Yo creo que es, de verdad, absolutamente lamentable que aquellos que tenían como eslogan, acuérdense, lo primero, el empleo, estén boicoteando un plan de empleo social que tiene como objetivo devolver la dignidad a las personas. Y mientras haya una familia en Extremadura con necesidades básicas que cubrir, la Junta de Extremadura puede tener la seguridad que va a tener a la Diputación de Cáceres y de Badajoz, y me atrevo a hablar en nombre de la de Cáceres, porque en este sentido estamos completamente unidos, a su lado para poder llevar a cabo ese objetivo. Porque que se creen 4.000 puestos de trabajo, pues solamente si fuera uno merecería la pena. Así que merece 4.000 veces más la pena el haber hecho este esfuerzo. Por parte de la Diputación de Badajoz, por parte de la provincia de Badajoz hay 1.969 solicitudes y son 1.969 solicitudes que son, en definitiva, oportunidades. Nada más, consejera,
agradecer el esfuerzo, de verdad, que me consta que estés realizando y la seguridad siempre de que vais a tener a la Diputación de Badajoz a vuestro lado para lograr el objetivo final, y es que la gente pueda vivir con dignidad. Mirad, lo decía antes la consejera y hay que destacarlo, esto es un plan de empleo social, pero que tiene también una vertiente en el ámbito productivo, porque también se hace con entidades privadas. Y eso era una experiencia que se puso en valor y que está funcionando muy bien. Y también nos tenemos que sentir muy orgullosos porque lo que hoy es empleo social, mañana se puede convertir en un empleo estructural. Y cada empleo estructural que se consigue mejorará también la productividad de nuestra comunidad. Nada más le doy la palabra a mi compañera Charo. Gracias, consejera. Miguel Ángel, presidente de la Diputación de Badajoz. Creo que lo que hizo la Junta de Extremadura cuando llegó al Gobierno hace ya más de 12 meses fue escuchar lo que es a la gente y dar soluciones a un problema importante que existía en nuestra región. Y un problema era exclusión social en la que estaban muchos desempleados de nuestra región, desempleadas, que desafortunadamente ya no recibían ninguna prestación de desempleo. Y ante esa situación de exclusión se toma medida. La medida que se toma es este plan de empleo social. Y es social, no es un plan de empleo como otros que se habían realizado y se están realizando en este momento, donde se podían hacer otro tipo de actividades. Estas iban dirigidas para rescatar a las personas y se rescataban a las personas que estaban en una situación lamentable y que cuando llega este nuevo Gobierno de la Junta toma esta solución como también toma, yo creo, la gran solución con el tema de las rentas básicas. Entonces, estamos solucionando el problema a la gente, estamos rescatando personas y eso es de lo que se trata el plan de empleo social. Desde la Administración local, desde los ayuntamientos de la provincia, cuando el presidente nos lo pone encima de la mesa, las diputaciones tenemos que decir que sí, porque somos alcaldes, somos alcaldesas, estamos escuchando a nuestros vecinos y vecinas esta situación que se está viviendo y sabemos que hay que tomar soluciones. En una etapa anterior se había pedido muchas veces, porque era una situación totalmente de alarma social y se tenían que tomar medidas. No se hicieron y ahora sí. Hemos tenido un plan de empleo social en el año que termina ahora, termina el día 31 de diciembre. Tenemos que decir que los resultados han sido muy buenos. Lo sabemos los alcaldes y alcaldesas, pueblo a pueblo, lo que se ha conseguido y agradecemos a la Consejería que una vez y a la Junta de Extremadura nos vuelva a plantear este segundo plan de empleo social. Plan de empleo social que seguirá y nos encantaría no tenerle que hacer porque la situación económica ha mejorado, pero la situación es la que es y tenemos que seguir haciendo este segundo plan. En la provincia de Cáceres, hay 1.166 solicitudes de puestos de trabajo para todos nuestros municipios, que podrían ser 1.262 si el Ayuntamiento de Cáceres hubiera aceptado todos los puestos de trabajo que le correspondía. Ha renunciado, y así lo ha dicho Esther, la consejera, a casi más de 90 puestos de trabajo y casi a 600.000 euros. Yo, que soy alcaldesa y creo que es la prioridad absolutamente en este momento, es el desempleo que vive nuestra región, es en esa exclusión que se encuentran muchos extremeños y muchas extremeñas, y esa prioridad es lamentable que sea la ciudad de Cáceres la que no sea la que al final llegue a toda la familia, porque al final está renunciando que más de 90 familias no tendrán ese empleo que tanto están reivindicando. Y no es tampoco una cuestión de que estos puestos vayan dirigidos a lo que necesitamos los ayuntamientos. Posiblemente iríamos con otros perfiles, pero tenemos muy claro, todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que en este momento tenemos que dejar a un lado lo que son los perfiles y hacer todo lo posible por generar empleo y, en estos casos, más todavía. Entonces, de verdad, lamento que sea
la ciudad de Cáceres, la única que se haya quedado fuera, que para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres no sea prioridad un plan de empleo social, porque dice mucho de quién gobierna, porque en este momento no está ante los problemas que realmente tiene su ciudad. La Diputación de Cáceres también va a seguir hasta que sea necesario aportar esta cantidad de dinero para seguir haciendo más planes de empleo. Muchas veces dice el Partido Popular que estos planes de empleo no le gustan. A nosotros tampoco, nos gustaría tener otros planes de empleo, pero también aunamos en ese sentido también lo que es el mundo privado, lo que es la empresa, esos puestos de trabajo, consejera, que se han generado también, que cuando estuvimos también debatiendo si solo era para ayuntamientos, se innovó también por parte de la Consejería poniendo encima de la mesa lo que es el tema privado. Ha sido un éxito. La anterior está abierto en este momento lo que es la convocatoria y también lo será en este año. Así que está puesto encima de la mesa una medida, un plan de empleo social que va a llegar a muchas familias de la región que lo necesitan, que va a generar lo que es ese empleo, esa dignidad, y no hay nada más igualitario y que genere igualdad que es un puesto de trabajo. Entonces, de eso es de lo que se trata. Mirad, las diputaciones en esto hacemos un acto de generosidad y también hay que decirlo, porque las diputaciones vamos y hacemos políticas para municipios menores de 20.000 habitantes, pero bajo ningún concepto vamos a debatir que ningún desempleado ni desempleada que está en una ciudad mayor de 20.000 habitantes para nosotros tiene el mismo derecho a optar a un plan de empleo social y a un puesto de trabajo el que viva en Cáceres, el que viva en Badajoz, el que viva en Villanueva, que el que viva en Ruane o viva en Descarga María. Entonces, creemos que la generosidad por parte de las diputaciones, sin poner ninguna condición, y es para todos los extremeños y extremeñas que tienen este problema, hay que ponerle, yo creo, también en valor, y de verdad que siento que a la ciudad de Cáceres haya más de 90 familias que no se beneficien con el plan de empleo social. ¿Alguna pregunta? Gracias. En primer lugar, es por desconocimiento sobre todo. No sé si el Ayuntamiento de Cáceres ha comunicado a la Consejería o a la Diputación el hecho de por qué por segunda vez no coge todos los fondos. Y también, consejera, ya lo ha valorado la presidenta, también me gustaría saber su valoración acerca de este hecho, de que Cáceres no coja todos los fondos. A ver, no tiene que comunicar nada porque evidentemente la participación de los ayuntamientos en este plan es voluntaria, totalmente voluntaria, y lo único que tienen que comunicar en su solicitud es si piden el 100% de la subvención que le ofrecen las Diputaciones y la Junta de Extremadura o hasta qué tanto por ciento. En este caso ellos han comunicado simplemente que querían solicitar 64 puestos de trabajo. O sea, que se da por hecho que rechazan el resto. No hay ningún tipo de motivo que especifique por qué lo han rechazado. Lo que sí quiero aclarar es una cosa. Se han buscado muchísimas excusas. Excusas que solo le encuentro la explicación en lo político. Sinceramente, solo en lo político. Porque no se entiende. Hemos tratado de mejorar incluso las relaciones en relación al año anterior, porque era la primera vez que se ponía en marcha el plan de empleo social. Nos hemos reunido con las 7 ciudades más grandes de Extremadura, les hemos dicho en qué le podemos mejorar, en qué le podemos ayudar. Incluso se han puesto y se han ofrecido los centros de empleo para recoger también solicitudes y que no, no se produjera esa parálisis ahí en la administración local. Le hemos ofrecido nuestros técnicos para tribunales para realizar la propia convocatoria. Incluso hemos hablado con el SEPE a nivel nacional, porque es verdad que el año pasado hubo ayuntamientos que decían que para obtener los certificados correspondientes del SEPE tenían mucho problema. Se ha hablado de cómo podían participar algunos que no pertenecían al programa, a la plataforma SARA. Hemos hablado con la FEMPE para que informe a esos ayuntamientos que no estaban adheridos a esta plataforma y facilitarles. Se ha dado todas las facilidades posibles. No hay explicación. Y esto es cuestión de prioridad. Prioridad política en el sentido de necesidad de la ciudadanía.
Yo lo tengo que respetar, pero evidentemente no lo comparto en absoluto, porque es un esfuerzo tanto para el Ayuntamiento de Cáceres como para cualquier ayuntamiento de nuestra comunidad, por muy grande o pequeño que sea. ¿Ya? ¿Todo? Qué bien os habéis portado hoy. Gracias.